5. Y dice así la palabra: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Gloria a Jesús. Padre, le damos gracias, le damos gloria, le damos honra, porque tú eres digno de toda adoración. Gracias por el privilegio, gracias por este momento. Y gracias porque tú te sigues moviendo en nuestra vida. El capítulo 5, versículo 4. Amén. Lucas, capítulo 5. ¿Qué necesita Dios? ¿No se puede sentar? ¿Qué necesita Dios de nosotros en nuestras vidas? Usted diría: Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es Dios. Sin embargo, cuando ocurrió lo que ocurrió en el cielo, que hubo la revelación, o hubo la detonación de la guerra espiritual, donde Luzbel o Lucifer se rebeló contra Dios y arrasó con una tercera parte, conforme a lo que se cree y se enseña de las estrellas que habla el libro de Revelaciones. Otras personas dicen que no tiene que ver nada con que son un sistema tipológico, que no tiene que ver nada con el diablo, pero se enseña que Satanás arrastró con una tercera parte de la creación espiritual, los ángeles, querubines, serafines, todo aquello que estaba dentro de la jerarquía que él pudo engañar, fueron engañados. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues muchos teólogos, muchos doctores pueden insinuar y pensar, amén, pero yo siempre he creído que cuando Satanás pone dudas en una creación, en la mente de un ser, la duda crea que tú no creas. O sea, la duda produce falta de fe. En otras palabras, crea incredulidad. Y si yo dudo de usted, entonces yo no creo en usted. Implantar una duda en la mente, si lo podemos decir, en un ser espiritual, para que se rebele contra Dios, tuvo que ser increíblemente astuto para poder lograr lo que logró, de tal manera que causó que estos seres espirituales, ángeles, querubines, serafines, toda creación en el cielo, un 33 se rebelara contra Dios. Increíble. Santo, mi rey maravilloso. Y antes de esa creación, o sea, antes de que usted y yo fuéramos creados, amén, esa creación ya existía. La revelación no ocurrió cuando Dios creó al hombre, porque si creó al hombre después antes de la revolución, y nosotros somos la causa de la revolución, que los ángeles tuvieran celos de que Dios hiciera otra creación, pero eso sería crear un sentido de una teoría que no tiene fundamento. Amén. Entonces, el hombre, Dios lo pone, dice, en el plan porque ya Satanás había sido sentenciado. La sentencia del enemigo, basada conforme a la justicia de Dios. Y usted dirá: pero es que Dios sabía que Satanás iba a revelar. Es que Dios no brega con el futuro de la gente, Dios brega con el presente. Si Dios brega con tu futuro y tú mañana le vas a ser infiel, Dios deja de bregar contigo hoy. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios brega conmigo en mi presente, en mi momento. Mañana Dios no va a bregar conmigo, va a bregar como yo soy. Y aún así Dios dice que aunque yo le sea infiel, Él permanece fiel. O sea, nuestras infidelidades no dejan que Dios se aleje de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Amén. Y entonces, cuando decimos que Dios no necesita nada de nosotros, podríamos decir: espérate, ¿y por qué nos hizo? ¿Por qué Dios hace una creación inferior a los ángeles? Amén. Satanás ha sido sentenciado. Dice que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue creado para el hombre. Porque el hombre, amén, no había sido creado todavía antes de ese lago de fuego. Pero Dios quiere manifestar dentro de la postura de lo que Dios es, como Dios omnisciente, omnipresente, en todos sus atributos. Uno de ellos, de esos atributos de Dios, es que Dios es justo. Y que Dios hace las cosas con justo juicio. Que no es como nosotros, que nosotros juzgamos por lo que vemos. Dios no juzga por lo que nosotros vemos. Dios juzga porque Dios es Dios y sabe quién es recto y quién no es recto. Pero hace las cosas como manda en su justicia. Pero es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dentro de todos esos atributos de Dios, Dios tiene para manifestarse a nosotros como lo que Él es Dios. Mas sin embargo,
para hacer un juicio se necesita para hacer, si yo te sentencié ya, o ya yo tengo tu castigo, aleluya, ahora yo tengo que buscar la forma de cómo hacerte un juicio para que todo el resto de mi creación, aleluya, no se rebele contra mí y se mantenga sirviéndome, porque yo soy un Dios justo. ¿Me están entendiendo? Dentro de eso entonces viene lo que es la creación del hombre. Muchos teólogos, mucha gente dice, bueno, que Dios en sus planes divinos estaba en su mente crear al hombre. ¿Y qué pasó con la revelación que hubo en el cielo? La guerra que hubo. ¿Por qué hubo guerra en el cielo? ¿Por qué Satanás se levantó contra Dios? ¿Qué dice las Escrituras? Y miró Dios y vio, conforme dice, y encontró en el qué. Ese orgullo de creerse ser igual a Dios. Y crearse ser y decía, ok, que era el segundo en el reino de Dios. Y usted dice, ¿cómo es el segundo? ¿Y dónde está Jesús y el Espíritu? Es que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Él era el segundo en el reino. Amén. Y por encima de Dios la creación no está. Por encima de Dios, tú y yo no podemos estar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué hablamos de la necesidad del hombre dentro, aleluya, del plan de Dios para la sentencia de Satanás? Es que Dios usa una creación que no es espíritu para juzgar una creación espiritual. Me estoy metiendo en una teología demasiado poquito. Dios usa un cuerpo, un ser. ¿Qué hace Dios? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No lo creó espíritu, lo creó en carne y hueso. Hay muchos disparateros que dicen que Dios, que Adán tenía el pensamiento y pensaba y se aparecía en Marte y en Júpiter, volaba como Superman. El día que comieras del árbol, ese día vas a morir. ¿Por qué entonces Dios necesita o nos necesita? ¿Por qué? Hay una necesidad del hombre dentro de la creación. ¿Por qué Dios lo planea de esa manera? Porque Dios es justo. Porque la justicia de Dios es, ok, te rebelaste contra mí, pero yo voy a obrar en justicia para que ninguna de mi creación me vea como que yo soy un tirano, que me tienes que servir a la fuerza, que me tienes que servir a la cañona. Porque yo le decía a alguien recientemente, si Dios quisiera que el ser humano, toda la humanidad le sirviera, estuvieran todos postrados de rodillas ante la presencia de nuestro Dios, Creador superior. Él tiene el poder para decirte a ti, cada vez que tú entras por esa iglesia, por esa puerta, que tus rodillas a la fuerza se doblen. Mas sin embargo, no es así. Dios nos dio puso en nosotros lo que la gente llama libre albedrío, pero Dios nos da para escoger una sola cosa. El que está perdido no necesita estar en dos escogimientos, porque ya escogió una, escoge servir a Dios, el otro ya no tiene. Cuando usted vino a Jesús, usted no escogió, aleluya, de dos, como a veces nosotros enseñamos. Y decimos, escoge la vida o la muerte. La muerte ya la tienes, ahora tienes que escoger la vida. La muerte ya la escogiste porque estás caminando en ese mundo de perversidad, pero si escoges a Jesús, ya determinaste que lo que tienes es una sola oportunidad. La otra va rumbo a donde va, a la perdición. Por eso es que la Biblia dice que Satanás se revela, dice, vino a matar, a robar y a destruir, ¿qué? Lo que Dios puso en el hombre. Entonces tú y yo tenemos una importancia increíble dentro del propósito de Dios para la creación y para la restauración de lo que Dios estableció en el cielo. Que el cielo nunca iba a estar vacío. Hubo una tercera parte que desalojó todo aquello que Dios le había puesto en sus manos o donde habitaban, aleluya, y lo dejaron vacío. Dios no creó una nueva creación de ángeles, la Biblia no lo registra. La Biblia no dice que Dios hizo nuevos querubines ni nuevos serafines, no hizo seres espirituales, dijo vamos a hacer un hombre. Por eso es que Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay gente que enseña que Jesús fue a edificar moradas.
¿Qué estaban hechas? Simplemente fue a quitar los nombres de los ángeles. Yo siempre digo, fue a quitar el nombre de los ángeles que están allí. Por eso es que cuando los discípulos, la madre de aquellos discípulos engreídos fue y le dijo: Señor, permite que mi hijo se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Y Jesús le dijo: mi hija, no. Ya eso se encarga Dios para aquellos. Amén. Porque ellos lo que se ganaron fueron unas cuantas almas, pero hay gente que se ha ganado miles de almas. ¿Por qué la introducción de la importancia de que nosotros como seres humanos tenemos un valor tan inmenso que a veces dentro de las iglesias nosotros perdemos ese valor? Los creemos tan pocos y tan insignificantes dentro de la creación de Dios, porque eso es lo que el reino del enemigo quiere que tú entiendas. Que tú no tienes el valor significante o atractivo que Dios te ha dado para que tú seas, amén, lo que tú eres. Yo estoy ocupando un lugar que le correspondía a aquellos seres espirituales. Usted va a ocupar ese lugar, esa mansión, que mide 1500 millas de ancho por 1500 millas de alto. Esa es la Nueva Jerusalén. Un planeta de oro, que caben billones y billones de criaturas. Y dentro de eso hay un espacio que Jesús fue a preparar para su iglesia. Wow. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto, pero que si mi casa, que si mi carro. Digo, yo tengo una ciudad, yo quiero aunque sea un cuartito de 8x8, pero y que mi cama sea de diamantes o de esmeraldas, aleluya. Y a veces nosotros decimos, ¿y eso va a ser para sí? Pues claro que sí. Y hay un río. Y está el árbol de la vida, conforme ¿y para qué se necesita si ya nosotros estamos transformados? Pero cuando este ser se revela contra Dios, convence a un gran ser innumerable de que al ser que ellos le estaban, al Dios supremo, no era digno de ser adorado. Y vuelvo y repito, si yo creo dudas en ti, tú dudas de mí, o dudas de mí. Y la duda es pecado. Porque todo aquello que no es fe, dice la Biblia, que es pecado. ¿Qué importancia tú tienes? Yo no sé si tú te sientes importante dentro del reino de Dios, pero yo me siento importante. Cada uno de nosotros dentro del plan de Dios tiene algo específico. Sentarme en una silla, eso es un plan de Dios, porque no todos pueden ser brazos. No todo puede ser pierna, no puede ser ojo, no puede ser... La cabeza es Cristo y nadie puede irse por encima de eso. No, que yo soy líder, tú eres líder, amén, y la cabeza es Cristo. Tú eres parte de ese cuerpo, sí, Cristo sigue siendo la cabeza. Por encima de ese pensamiento no puede haber otro. Él es la cabeza. Y cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, ¿qué hace Satanás? Lo mismo que hizo con los ángeles. La misma táctica que usó con aquellos seres espirituales de crear una duda, lo hace con el ser humano. Fue donde Eva. Alguien ahorita mencionaba, Eva le estaba echando la culpa. Allá se defendió aquella, dijo, no, que no fueron las mujeres, que si las mujeres. Pablo dice, por culpa de las mujeres. Lo dice Pablo, no lo digo. Pero, si él no la come, no se abren los ojos. Pero es la confianza que usted tiene en el ser amado. De que si su esposa le viene y le trae un plato, tú confías que ella no te va a poner veneno en él. ¿Verdad que no? Y si sufres de alta presión, te trae una comida, una habichuela con sal para que te suba la presión más alta. O sea, la justicia de Dios es tan clara y tan específica que nosotros a veces tratamos de interpretar quién es Dios. Y Dios es tan sencillo para que lo entendamos. Y cuando digo sencillo, en la sencillez de que Él es amor, entendamos que el amor, ¿qué es amor? Pues usted busca la palabra y busca el diccionario y busca los términos y busca en qué forma yo me voy a identificar con ese amor, el amor materno, el amor filial, el amor ágape, el amor yo no sé qué, y rápidamente empezamos a buscar en arameo, en griego, en todas las cosas que podamos explicar qué es amor. Dios es amor y más nada, es el sentimiento más supremo que pueda haber, que dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación.
Lo otro es coherente. Pero lo que Dios quiere dejarnos saber en este día, tu importancia, porque Dios se ha preocupado por el ser humano. Porque Dios lo dijo, tú sabes que a través de este plan yo voy a juzgar. Tú y yo somos tan importantes en esa creación, de que el apóstol dice el apóstol que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¡Wow! Léalo, está en la Biblia, dentro de esas adivinanzas, búscase una, que va a encontrar que usted y yo, dentro del propósito de Dios, fuimos creados menores a los ángeles, más sin embargo, a través de este cuerpo y a través de la fidelidad, y como tú vivas para con Dios, vas a juzgar a los que cayeron y a los que no cayeron. Es la única creación que se parece a Dios. La Biblia no dice que los ángeles se parecen a Dios. Tú y yo nos parecemos en algo a Dios. Dijo, hagamos al hombre conforme a nuestras semejanzas. Hablando de que Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la tripártico, en lo que somos, amén. Pero es que tú no te puedes parecer a Dios. Por más feo que usted sea, por más gordo y por más flaco que sea, usted se parece a Dios. Hay gente que vive con los complejos grandes, mirándose y la reacción que cada vez que se miran en el espejo, no me llevo se miran y lo que a veces ni espejo tienen para no mirarse. Amén, eso hay que echarlo para un lado. Quiero llegar al momento de Jesús con Pedro. ¿Por qué la introducción? No sé, porque Dios es el que conoce nuestra situación. ¿Por qué? Usted sacó este día porque usted quiere escuchar qué importante tú eres con Dios o para Dios en este tiempo que vivimos. Vivimos en una sociedad donde la importancia del ser humano no tiene valor. Vivimos en un sistema, amén, donde todo lo que vemos es un sinnúmero de cosas que es increíble. Y eso se ha metido dentro de la iglesia presente. Ahorita dicen, ¿cuántas iglesias hay en el libro de Revelaciones? Que se le escriba 7. ¿Cómo terminaba el mensaje? Así dice el Espíritu a las iglesias. Hoy así dice el doctor, el psicólogo, el mentor, el teólogo a las iglesias. Y dice, pero usted no está hablando, ¿no? Yo estoy tratando de decir lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Amén. Pero nuestro conocimiento, hermano, no llega a lo que es el amor, a lo que es recto, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Simplemente tratamos de exponer lo que el diccionario de nuestro cerebro nos puede identificar para poder expresar. Amén. Y se dan cuenta que estoy hablando suave y pausado. No sé por qué, pero que desde que me dio el COVID estoy así. Pero gloria a Dios porque así me entiende mejor. Porque si estuviera corriendo a lo mejor no me entiende. Y a lo mejor estuviera muerto porque no puedo correr mucho. Se levanta contra el hombre, implanta duda, y cuando tú pones duda en el cerebro del ser humano, cada vez que el ser humano, si yo vengo y hablo de Otoniel al hermano y digo, chacho, este Otoniel está terrible, pero yo no le dije qué terrible es, yo simplemente le dije al hermano, está terrible. El hermano rápidamente empieza a pensar, esa palabra terrible la puedo usar positivo o lo puedo usar en términos negativos. Porque yo simplemente dije que el hermano Toniel es terrible. Y el hermano allá, perdona que los use de ejemplo, usa la capacidad de su cerebro para buscar en qué postura es, o es negativo o es positivo. Y el hermano, pues si no se deja guiar por el Espíritu para entenderle la terminología, para decirles que Otoniel está haciendo las cosas malas. Y por eso es que el hermano se expresó de esa manera. Es terrible. Pero si yo digo, es que el hermano es terrible haciendo las cosas positivas, es que se mueve, pero el ser humano busca la forma de causar una duda. Entonces el hermano va donde el otro hermano y le dice, muchachos, mira, el predicador dijo que Otoniel es terrible y yo lo vi haciendo algo negativo. Le añadió él, no yo. Ya la duda que él creó se le implantó al hermano. El hermano empezó, amén, y fue donde el otro hermano y le dijo, muchacho, allá el hermano me dijo que Otoniel hizo esto, y allá se lo va y se la implanta a aquel que está allá, aquel le añade 3 palabras más, se la lleva a la hermana que está allá, que ella le pone 5 más, aquella viene y se le pasa a esta, ella pone 10 más, aquella le pasa a esta, pone 20 más, y cuando viene a ver el hermano Otoniel, que es terrible sirviendo a la diosa, se convirtió en un hombre terrible, malo, delante de los ojos de los seres humanos. Y la iglesia completa, cuando ve a Otoniel, dice, wow, ese hombre es malo. Es la simpleza de crear duda en la mente de un ser humano. Imagínense cómo Satanás usó las artimañas
para engañar a aquellos querubines, serafines, arcángeles que eran juntamente con él dentro del reinado del cielo, para que creara esa duda. ¿Por qué usted cree que tu guerra se te hace tan dura? ¿Por qué tu lucha se hace tan fuerte cada vez que vas a orar? ¿Por qué tu lucha se hace tan fuerte en tus relaciones? ¿Por qué tu lucha se hace tan fuerte en llegar a la iglesia? Porque Satanás sabe, y los ángeles caídos saben a lo que a nosotros nos espera allá arriba, porque ellos fueron parte de lo que está allá arriba. Y de verdad, hermano, bueno, leas el libro de Job, que dice que Satanás subió entre medio de quién, de los ángeles, y allá fue, y Dios le dijo, ¿qué pasó? Y no ha considerado. Satanás de vez en cuando va y busca a alguien que pueda hacerle mucho daño. Y entonces hay gente, mire hermano, yo me cuido en decir que el diablo fue a visitarme. Que yo no soy tan privilegiado, pero de vez en cuando envía sus demonios a atacarme. Pero hay gente que en el hermano, Satanás el diablo fue a casa. Y yo, wow, tú eres privilegiado, y es importante, eres un Job. Entonces después dice, no, que no aguanto la prueba. Pues eso dijiste que el diablo fue y te visitó. Pues ¿qué está haciendo? Estoy pasando, pues fue que el diablo fue y te visitó. Y usted lo ve aún nosotros los predicadores, hermanos, que el enemigo, sí, entendemos que el enemigo es el reino satánico. Pero darle gloria al diablo como Dios, no. Y nosotros los pentecostales le damos más gloria al diablo que a Dios a veces. Que Dios lo reprenda. Lo mencionamos más que a veces que a Dios. El enemigo me tiene, el enemigo esto. Y no decimos, estoy en victoria en Dios, Dios me está dando la fortaleza. Aunque estoy arrastrado, pero Dios me tiene en pie. Estoy con enfermedad, pero aún respiro. Estoy en pruebas, pero Dios no da cargas, aleluya, aquel que no puede llevar. Y estamos en ese conflicto de nuestras vidas, y entonces todo el tiempo diciéndole, ay hermano, aquí estoy como Dios quiere. ¿Y cómo Dios quiere que tú estés? ¿En victoria o derrotado? Imagino a Job cuando la mujer fue y le dijo, aún retienes tu dignidad, maldice a tu Dios y muérete. Dijo, nena, que tú entendieras. Esto no tiene que ver contigo, mujer. Esto no tiene que ver contigo, hombre. Es que el diablo ve la imagen de Dios en tu vida y quiere destruirte. Es que tú y yo, cada vez que el ser humano se levanta a hablar de Dios y a glorificar a Dios, el enemigo, el reino de las tinieblas, dice, me está provocando a guerra, porque le estamos haciendo el daño. ¿Y a dónde fue? Donde la mujer. ¿Con que Dios? Sí, Dios. No, Dios. Amén. Qué importancia, hermanos. Y lo que tiene que ver esto es porque a veces nosotros nos olvida lo importante que somos en el reino de Dios. La Biblia dice que en el capítulo 5 de Lucas, ya casi de la introducción, en el capítulo 5 de Lucas habla de una escena maravillosa. Y mucha gente predica, bueno, es que Dios quiere que estemos en profundidades, sí, Dios quiere que tú y yo nos metamos más adentro con Él. Pero que en el libro de Lucas dice que Jesús está frente a una multitud y como que lo estaban empujando hacia el lago. Y yo he hablado de esto, hermano, yo me imagino que, y dice que en Marcos habla de que Jesús miró y vio que había una gente pescando por allí. Lucas como médico y a lo mejor por ser un profesional, pues detalla un poquito más y dice que ellos ya se habían bajado de la barca y estaban limpiando sus redes porque no habían cogido nada. Pero no es el punto de pescar, es el punto de que Jesús está allí y la multitud lo está como que empujando. Y yo diría, bueno, pero Jesús pudo haberse puesto a caminar por encima del agua. Él pudo haber hecho un púlpito encima del agua. Él se pudo haber parado encima del agua. Él pudo haberse separado de ellos caminando por encima del agua. Y yo le digo, es que Dios cuando quiere bregar con una persona y quiere hacer algo extraordinario con esa sola persona, no lo hace delante de mucha gente. Hay gente que le gusta, Señor, yo quiero que testifiques de mí delante de mucha gente. Y yo, que no le crees a Dios que te habló en tu casa. No le crees a Dios que la intimidad que tú tienes con Dios es suficiente. Ah, no, Señor, pero para que la gente crea. Es que la gente no necesita creer, el que necesita tener, el que necesita sentirse de que tú estás como tiene que estar, es Dios contigo.
Pero nosotros los seres humanos nos identificamos es que yo quiero que alguien hable, me diga, que me dé una palabra, que yo me siento de una manera, pues gloria a Dios. Amén. De esa manera a veces buscamos y nos convertimos en espiritistas, buscando quien nos hable de Dios o quien nos dé una palabra. Amén. Viene el profeta, yo voy para allá porque el profeta tiene una palabra para mí. El profeta me tiene que decir de qué mal yo voy a morir. El profeta no te tiene que decir de qué mal te vas a morir. El diablo te va a decir ponte una soga. El diablo te va a decir vete a ver contigo. El profeta no te lo va a decir. Amén. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. En la escena, en el escenario que se ve allí, encontramos a un Jesús, a una multitud, un lago y unos pescadores. En la escena vemos a un Jesús siendo empujado hacia la orilla del lago y mira hacia allá y ve a dos hombres, a un grupo de hombres que él tenía propósitos con ellos y le dijo voy a acercarme a ellos porque él podía hacer lo que él quisiera como Dios allí. Él pudo haber creado un milagro poderoso allí, amén, que el agua se frizara, hacer un púlpito, hacer una silla del agua, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y Dios no se sujeta a lo que el hombre quiere que haga. ¿Y qué hace? La palabra abogar significa separarse un poquito. Para los que les gusta la introducción. Lo estoy cogiendo suave, hermano, porque yo llevo 6 meses casi predicando todos los domingos, corrido, y eso es una victoria también. El próximo domingo pues le explico la visión de lo que tenemos en mente, que estamos haciendo. Ábrela. Hay trabajo, ¿no? Está tremendo, chico. Te voy a crear una situación, no me quiso abrir la botella. Qué malo es. Que controlarlo está. Mire, hermano, en la escena encontramos a este Jesús, a este hombre de Dios, a Dios mismo y a estos hombres que estaban allí esperando que nada, porque habían hecho lo que tenían que hacer. Pero Jesús va donde ellos y le dice, oye, préstame tu barca. ¿Puedo usar tu barca? Porque Dios no viene y te manda a hacer las cosas a la cañona. Vuelvo y repito, el poder de Dios es que con un suspiro caímos muertos. El poder de Dios es que con un suspiro estamos sanos. El poder de Dios es que con un suspiro usted puede brincar, saltar, puede volar y hacer lo que, pero Dios nunca, amén, en su gracia y en su infinito amor, empuja al hombre a que haga, amén, a la cañona, que fue lo que el enemigo implantó a lo mejor en la mente de aquellas criaturas. Ustedes tienen que servirle a Dios a la fuerza. Mira dónde Él está. Y merece que le den, vamos a rebelarnos contra Él. Yo puedo, vamos, es que yo puedo contra Él, vamos, nosotros si nos unimos podemos contra Él. El universo no lo puede contener. El universo no puede contener la gloria de Dios. Y Satanás quería, amén, parársele encima a Dios. Mira qué cosa increíble. La creación ser más poderosa que el Creador. Nunca. Pues le repito, llegamos a la escena. Está Jesús, están aquellos hombres pescando, está aquella gente allí. ¿Y qué hace? Jesús va donde aquellos grupos de personas que estaban frustrados, que estaban cansados, estuvieron allí toda la noche, estuvieron todo lo que pudieran haber hecho, pero mire lo que hace Jesús, va donde él y le dice, préstame tu barca y despégate un poquito de la orilla. Hay cosas que tú y yo tenemos que entender. El enemigo a veces te pone gente al lado que no vale la pena estar contigo. Dios te dice, despégate de ellos. Hay gente que están dentro del evangelio que su postura no es digna de que tú estés al lado de ellos. Despégate un poquito de ellos. Hay gente que necesita que tú te despegues del lado de ellos. Y Jesús le dice, despégate de la orilla porque tampoco quería que aquella multitud se le metiera en la barca a Pedro y a aquellos que estaban allí. Los distanció de aquella multitud.
Él pudo haberle dicho a Pedro, despégate y voy a caminar por encima del agua. No, no, no. El milagro de caminar por encima del agua no iba a llegar en ese momento, iba a llegar en un momento difícil de la vida de aquellos hombres. Pero en este momento Dios, Jesús, quería demostrarle a Pedro algo extraordinario. Primeramente alimentó a aquella gente con la palabra, le dio palabra, aleluya, usando el bote como un púlpito o un altar, aleluya, para predicar. Y después le dice a Pedro, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que tú estabas haciendo. Y Pedro dice, dice, vamos a pescar. Y dice, ¿cómo que? A pescar. Y toda la noche lo estamos hecho. Tú, un carpintero, un hombre que no sabe de pesca. Pero lo que Pedro no entendía, que él no era pescador, era el creador de los peces. ¿Me está entendiendo? Hay muchos de nosotros, aleluya, que adoramos a Dios, glorificamos a Dios, ponemos a Dios de una manera y se nos olvida que Él es el que hizo todas las cosas. De que tú eres tan importante en esta creación que el diablo quiere borrar de ti, aleluya, ese pensamiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios le dice a Pedro, aleluya, terminé de predicar, ahora te voy a mostrar poder, ahora te voy a mostrar majestad, ahora te voy a mostrar lo que en tu vida tú nunca has experimentado. Tú vas a ver algo en tu vida que tú has tratado y nunca los has logrado. Increíble. Hermano, que ¿tú qué? Ay, hermano, que usted no me entiende. Yo no te entiendo, pero Dios te entiende. Hermano, pero es que usted no comprende mi situación, ni la quiero comprender, pero te comprende Dios. Ay, hermano, pero usted no tiene corazón. No, es que Dios es que entiende tu situación. Yo trato de dejarte saber que confíes en el Dios, que se va a meter dentro de tu barco, se va a meter dentro de tu situación. Y si tú crees en Él, y si tú piensas, aleluya, que Él es Dios, no lo pienses, créelo. Porque yo puedo hablar de Dios y no creer en Dios. ¿Cuántos maestros enseñan teología dentro de las universidades y no creen en Dios? ¿Son ateos? ¿Cuántos cristianos dentro de nuestro evangelio, de lo que llamamos pentecostalismo, manifiestan nuestro Dios todo lo puede, y cuando ellos entran en la situación se les olvidó que todo lo puede? El enemigo le dice, ¿y eso? Que Dios todo lo puede, ¿y por qué no hace lo que tú necesitas? Porque ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios que yo le sirvo. Yo no puedo manipular a Dios y decirle a Dios, tú tienes que hacer esto porque tú estás comprometido conmigo, porque tu palabra lo dice. Y le citamos versículos a Dios. Tu palabra dice, eso no compromete a Dios. Dios es supremo, Dios está por encima de todas las cosas. A Dios nadie lo puede manipular. A Dios nadie le puede decir, tú tienes que hacer esto a favor mío, de ninguna manera. Dios lo hace por su infinita misericordia, porque nos ama. Aleluya, pero a Dios nadie lo puede obligar a hacer algo. Pero nosotros pentecostales pensamos que yo voy a la iglesia y voy con la mente seteada. Voy a dar 3 aleluyas, 3 brincos y voy a sentir a Dios, porque eso es lo que necesito. Eso lo puedes hacer en tu casa. Porque en tu casa se convierte en una iglesia. Y cuando llegas a la iglesia, aleluya, levanta las manos facilito. Voy a ver qué va a pasar en la iglesia ahora. Bueno, lo mismo que puede pasar en tu casa. Si no la adoraste en tu casa antes de llegar, no lo puedes adorar en la iglesia. Yo siempre he dicho que los mejores momentos yo no los tengo en la iglesia. Y de verdad, hermano, sí, los mejores momentos míos los tengo en mi casa con mi Dios en mi intimidad. Aleluya. Sí. Yo comprendo aquel equipo que yo tengo allí, me pongo a cantar, los vecinos saben que estoy cantando, que estoy glorificando a Dios. Le dejo saber que allí hay un pentecostal que adora a Dios. Santo Dios, esto está. Borrarle el volumen. Santo, 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 santo. Pedro, terminé de darle la palabra, le di el alimento a esa gente. Ahora tú y yo vamos a experimentar, ahora tú vas a experimentar algo en tu vida que nunca lo has visto. Hermano, que yo quiero meterme con Dios. Es que yo quiero servir a Dios, y hay algo que no, me impide que no lo haga. El enemigo busca. Y cuando hablo de enemigo no estoy refiriéndome al líder Satanás, me estoy hablando del reino satánico, ¿ok? Cuando usted habla de enemigo, habla no singular sino plural, porque el diablo no está en todos lugares, pero envía sus demonios. Y tenemos luchas, sí las tenemos.
Pedro, vamos para dónde. Y dice, Pedro, vamos a pescar. Y Pedro dice, yo me imagino a Pedro mirando a Jesús. Este carpintero, ¿qué sabe de pesca? Este hombre que sabe de Biblia. Este hombre que sabe hacer. Porque hay gente que cuestiona todo lo que tú puedes hacer. Hay gente que en tu vida alguien se va a acercar y va a cuestionar lo que tú eres en tu vida. Y te va a cuestionar. Y dice, ¿qué sabe entonces? Cuando usted corre para la vida, lo primero que le preguntan, ¿qué tú sabes hacer? O cuando usted va a una empresa a buscar trabajo, lo primero que preguntan, ¿qué tú sabes hacer? La experiencia. Y yo me imagino, acuérdense que Jesucristo está empezando su ministerio. Amén. Y Pedro está allí y se queda mirando a Jesús y él, ¿qué sabe? Yo estoy graduado, yo tengo un doctorado. Mira, yo vine hablando con mi hermana. Mi hermana tiene un hijo que es psicólogo y la yerna que es psicóloga. Me dice, no dejan hablar a nadie, pues no son psicólogos. Porque el psicólogo lo primero que tiene que aprender es escuchar. El consejero lo primero que tiene que aprender es escuchar. Y yo le dije, bueno, pues yo no tengo el título de psicólogo, pero tengo que bregar con gente. Jesucristo no tenía el título de psicólogo y bregaba con gente. ¿Cuándo te has visto un psicólogo reprendiendo un demonio y echándolo fuera? No, lo que lo mandan al psiquiatra es comer las pastillas. ¿De dónde viene a decirme a mí que yo soy un pescador? Le digo esto porque esa muchacha me dijo a mí en un momento dado, zapatero para sus zapatos, tratando de decir, yo soy psicóloga, a mí tú no me tienes que decir, bueno, yo soy pastor y yo brego con gente. Y yo creo que yo brego con más gente que lo que tú bregas con tus clientes. Y para un psicólogo es cliente, para un psiquiatra es un paciente. Y ay, que está ahí, bueno, pues. Te puedo hablar de testimonios que tú no tienes, le digo. Te puedo hablar de testimonios que tú no has logrado en tu vida como psicólogo o como psiquiatra, porque para un psiquiatra nadie está sano. Todos tienen problemas psicológicos. Los psiquiatras, todo el mundo está enfermo. Es la manera que se jacta de estar. Pero que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Amén. Y este hombre se queda mirando el tema de la psicología, pues yo no sé. La cuestión es que Pedro se le queda mirando a Jesús y le dice, mira, pero tú eres pescador para que vengas a identificarte a mí conmigo, vamos a pescar. Te presto el bote y ahora me dice, vamos a pescar. O sea, te doy pon y quieres guiar. Sí, porque hay gente que tú le das un momento y te quieren decir o quieren correr con tu vida y hacer contigo lo que te da la bendita gana. Jesús no, Jesús le dijo, vamos, boga mar adentro, te separaste de la orilla, ahora te vas a despegar un poco más. ¿Por qué? Porque te voy a llevar a un lugar donde tú no fuiste. Alaba que Dios es bueno. Para que te identifiques, aleluya, que no es como tú quieres, sino como yo quiero. Porque yo puedo hacer todo lo que pueda hacer humanamente, aleluya, para resolver una situación. Y puedo buscar todas las esquinas de Puerto Rico para resolver mi situación. Y no lo voy a encontrar a menos que sea yo o sea Dios el que me guía a donde yo tengo que llegar. Pedro boga mar adentro. Pedro se le queda mirando. Tú no viste que terminamos de limpiar las redes. Tú no viste que ya terminamos nuestra labor. Tú no viste que estamos frustrados. Tú no ves que ya nuestro cuerpo no da más. Estoy agotado. Estoy cansado. No tengo ánimo. Estoy desesperado. Quiero ir a tomarme una taza de chocolate con café o lo que sea. Si usted está en ayuno, amén, no tiene problema. Quiero ir a comer algo. No he comido toda la noche. Lo que me comí fue un pedazo de pan. De estos panes viejos que rompen las sienes. Que cuando usted lo mastica parece un cuchillo. Pan de dolor, como le hicieron a Jeremías. Tú estás hablando de vamos a pescar. Tú estás loco, tú no te das cuenta, aleluya, que estamos aquí, ya hemos hecho nuestra labor, aleluya, y nosotros somos unos expertos en esto. Yo no sé quién tú
Usamos nuestras especialidades, nuestras expertise humanamente para decirle a Dios, Señor, no así, por favor, no de esta manera. Le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero que tú me des la forma, yo quiero ser formado por mí mismo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y Dios le dice, ok. Cuando te quebrantes, cuando sufras, cuando pases, cuando no me supliques después a que yo venga a socorrerte. Y aún así Dios viene y nos socorre. Entramos en desobediencia, entramos en los conflictos humanos nuestros de nuestra vida por desobedientes. Entonces después le preguntamos a Dios, sácame de esto por favor. Y Dios te va a decir, yo no te mandé que te metieras al hoyo. No es lo mismo que tiren a Daniel al foso que Daniel se metiera al foso. Porque Dios está comprometido, aleluya, cuando, aleluya, a ti lo hacen, aleluya, de una manera, persiguiéndote, pero no cuando tú lo haces voluntario. Usted se tira a un charco lleno de cocodrilos y caimanes, van a hacer fiesta con usted. Y yo le he dicho aquí anteriormente, se van a jaltarse, y después que se terminen de comerte, se van a ir a la orillita con un palillo de dientes y decir, Señor, gracias por el almuerzo que me enviaron. ¿Sí? Tan sencillo como ese. Pero Dios está comprometido con sus fieles. Amén. Pedro, vamos para adentro, Pedro, porque tú todavía no entiendes que te estoy llamando con propósito. Y aún así, mira qué cosa. 3 años se tardó para que Pedro entendiera quién era Jesús. 3 años. 3 años, Pedro, viendo gloria, viendo lo que está haciendo, terminó negando a Jesús. Pero cuando usted mira la dinámica de todo esto, hermanos, dentro del propósito, ¿por qué Dios le interesa el ser humano y por qué la gente vive al garete? ¿Por qué diablo no quiere que tú vayas a los lugares que Dios tiene preparados para nosotros? Ok, Señor, digo, ok, maestro, tú lo dices, lo voy a hacer en tu palabra. Escuche bien, lo dijo. En tu palabra lo va a hacer, maestro. Voy a obedecer tu palabra. Peleó, escucha bien, peleó. Aún con dudas, peleó, aún con su mente media turbulenta, echó las redes. Cuando echa las redes, ocurre algo extraordinario. Aquel menciona 150, Lucas simplemente manifiesta y le deja saber el poder glorioso que tenía Jesús. Por tu palabra lo voy a hacer. Maestro. No identificó a Jesús como Dios. No identificó a Jesús como su Señor o como el Dios maravilloso que vino a dar su vida por nosotros. Lo identificó simplemente como un maestro de esos que enseña porque le estaba enseñando a la multitud en ese momento. Pero Jesús le dijo, Pedro, boga, vamos para la profundidad, vamos, ya tú trataste con tus, aleluya, artimañas, ya tú trataste con tus esfuerzos, ya tú trataste con tus capacidades, ya tú trataste con todo lo que es posible hacer humanamente y no lo lograste. A veces nosotros tratamos de resolucionar problemas humanos nosotros. Y Dios se pasa así, ok, sigue haciéndolo. Señor, yo no me voy a meter en el asunto hasta que tú no me digas algo. Porque alguien ahorita dijo aquí que Dios es un Dios cabra, que no obliga a nadie. Pero tú y yo estamos comprometidos a ese llamado. Escuche bien. Dios no te obliga, pero tú estás obligado al compromiso que tú diste. Tu libre albedrío no es libre albedrío porque ya tú estás comprometido a ser guiado por el Espíritu. Tú dejaste, aleluya, esa decisión porque tú decidiste servir a Dios. Ah, hermano, pero es que yo voy y yo hago, sí, pero somos guiados por el Espíritu. El Espíritu te guía a hacer las cosas correctas. Amén. ¿Qué tiempo tengo? Hasta las 11:30. Amén. Cuando Pedro tira la red, algo extraordinario ocurre dentro de las redes. Yo no sé si los peces se formaron, porque Dios es un Dios que crea en medio de toda circunstancia. Hermano, tengo cáncer, Dios lo puede deshacer. Hermano, tengo esta enfermedad, Dios la puede eliminar. Hermano, no tengo esto, Dios lo puede crear. ¿Cuánta gente Dios no le ha creado órganos nuevos? ¿A cuánta gente Dios no ha hecho milagros poderosos? ¿No ha hecho sanidades? Amén. Cuando Pedro empieza a sentir la vibración de los peces, aleluya, y que estaba
pesada, dice, wow. Empezó a sacar. Y como no podía, llamó a sus compañeros. Y aquí es donde está. Usted puede predicar este mensaje 20,000 veces, 20,000 veces va a aparecer algo diferente. Y es que Pedro no decidió soltar la red, sino de llamar a sus amigos, a sus hermanos. Porque lo que él estaba experimentando en ese momento nunca antes lo había experimentado. Hay gente que experimenta grandes bendiciones en su vida, amén, y no las comparten con nadie. Esto es mío, es solamente mío. Hay momentos en que tú tienes que compartir lo que Dios te da con otros. Y Pedro dijo, ok, había otra barca más, yo pude pescar solamente, sacar los 10 peces o 70 y dejar los otros 75 para la otra, que se fueran. Pero no, decidió llamar a sus compañeros que eran familia. Aleluya. Y llenaron las barcas de tal manera, hermanos, que aparentemente se hundían. La red aparentemente se rompía. Y yo siempre he dicho que el peso tuyo puede ser grande como el mío, pero no se rompe la red. Tu vida puedes pasar por el proceso más grande de tu vida, pero Dios no va a permitir que esa red se rompa. Amén. Puedes pasar por lo que estés pasando, pero tu barca nunca se va a hundir. Señor, estoy al borde, y nosotros viendo el agua casi metiéndose dentro del agua. Y nosotros, ¿qué va a pasar? Si Jesús está en tu vida, no te vas a hundir. Si Jesús está en tu situación, no vas a perecer. Se puede levantar la ola y la ola no va a... Mira, hermano, va a pasar por encima y el barco va a seguir con apariencia de que se está hundiendo, pero va a seguir flotando. Y yo siempre he dicho, si Jesús estaba en la barca, iba a permitir Jesús que se... Los iba a dejar, que los llevó a un lugar para experimentar su poder y los iba a dejar que se ahogara. No sé si me... Mire, hermanos, hay veces que Dios nos lleva a lugares para darnos unas lecciones inmensas, para que crezcamos espiritualmente, y a veces no crecemos espiritual. Y si Dios nos lleva a ese momento, es porque Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente, que nos pongamos más sólidos en la fe. No, empezamos a pelear con Dios. Oh, Señor, me traíste aquí, mira, perdí lo que tenía. Perdí mi casa, perdí mis hijos, perdí mi esposa, perdí mi esposo, perdí todo lo que tenía. Hijo, lo perdió todo. Ni en ningún momento se quejó. Y después, amigos, como lo que tenía, ¿quién necesita amigos? Porque cuando tú estás pasando es cuando menos amigos aparecen. Cuando estás bien, cuando estás pasando por tus circunstancias, a solas. A solas. Pero yo quiero que entienda algo, yo estoy casi. Y es que cuando Jesús le da la orden a Pedro y Pedro murmura y Pedro lo hace medio... Okay. Cuando saca todos esos peces que se llenan las barcas, Pedro va y se le tira en los pies a Jesús y le dice, Señor, apártate de mí. Primero le dice maestro y ahora lo identifica como Señor. Identificar a Jesús como Señor lo estaba identificando como Dios. O sea que Dios te va a llevar a un momento en que tú primeramente lo identificas como que es simplemente uno más dentro de tu... Pero en el momento dado que Dios te va a llevar, lo tienes que identificar como lo que es Señor de tu vida. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Lo lleva a ese punto. Tú puedes buscar... Mire, no vaya, te voy a dar un consejo o un asesoramiento. Hay gente que usted no puede ir decirle nada. No vaya y le diga nada. Hay gente que tú vas y le cuentas tus secretos. Y esa persona tiene otra persona que le cuenta sus secretos. Y esa otra persona tiene otro a quien le cuenta sus secretos. Y cuando vienes a ver tu secreto, lo sabe medio mundo. Te va a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Y tú vas y se lo dices al otro, te va a decir algo, pero no se lo diga a nadie. No, y tú vas al otro y dices, no, tú vas a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Y ese nadie se convierte en un montón de gente. Y cuando vienen a ver, miren al hermanito Otoniel, pues dice, pero si yo se lo dije a Otoniel, Otoniel se lo dijo a aquel, y yo digo, oh, qué vergüenza. No confío en nadie. O sea, confiar en poner confianza, no, pero
decirle a alguien, tenga cuidado con quién tú te sientas a hablar. Ten cuidado a quién tú le dices tus situaciones. Ten cuidado en qué forma se lo dices. Hay gente que se aprovecha de tus situaciones. Hay gente que se aprovecha de tus momentos, aleluya, para dejarse usar por el enemigo para destruir. ¿Qué necesita Dios de mí? Mucho. Yo soy creación de lo contrario, si no me ha necesitado en el área de lo que Dios hizo para la restauración y en la creación, entonces me iba creado el hombre. En otras palabras, no es que Dios lo necesitara, que tenía una necesidad, porque Dios no es Dios de necesidades, es simplemente que hizo al hombre para que el hombre, amén, ocupara un lugar dentro de la creación donde Él se iba a glorificar, donde Él iba a manifestar justicia, donde Él iba a manifestar misericordia, y a través de esto que Él hizo, de esta sangre, de este cuerpo, aleluya, a través del sacrificio de Jesucristo, hombre, Satanás fue sentenciado. Amén, aleluya. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la simiente, esta tierra en aquel, y el otro. Y el hombre, de todas maneras, amén, Satanás trató de buscar cómo interrumpir el propósito de Dios con el hombre. Fue de tal manera que creó el pecado de la homosexualidad. Fue tan grande la situación que Dios en un momento, según el escritor Moisés, que se le atribuye el Pentateuco, el libro de Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y eso pues es un antropomorfismo, dándole características a Dios de que Dios le dolió en el corazón y se arrepintió. Amén. Esa es la expresión humana que se usa dentro del canon de las escrituras, que se llama antropomorfismo, para darle características de hombre a Dios, que es un ser supremo. Amén. Pero si se va arrepentido, iba a dejar que no es hogar. O Moisés, que dijo la tarjeta que se ahogar en el arca, ¿no? Con el diluvio. O sea, si Dios iba arrepentido, entonces no iba permitido que ningún ser humano sobreviviera. Y iba acabado con ellos. Pero el escritor dice, vio Dios y miró, y allá se encontró con Noé, pues lo metió ahí dentro. Noé, pues iba todavía el ADN del pecado del ser humano. Amén, pero también iba la promesa de que el hombre era el que iba a sentenciar a través de la victoria del hombre, de la creación. Era el que se iba a crear, la victoria contra estos seres espirituales. Y tú y yo estamos en ese propósito. Gloria a Dios. Tu vida no se va a hacer tan fácil, no es tan fácil llegar a la iglesia. No es fácil venir amorigoso, no es fácil venir y cantar, no es fácil venir a escuchar a alguien, no es fácil tolerar a la gente que tú no toleras, pero tienes que tolerarlos. Tan difícil que se hace soportar a alguien, pero hay que soportarlo. Tan difícil que la guerra que tenemos se hace de buscar la forma de cómo. Sí, apellica la mano que se dé cuenta. Eso salió en el video. Pero ir a la vea para que la vean dormida a nivel internacional. Aleluya. ¿Estamos? Mira, hermano. Pedro se le tira los pies al maestro. Amén. ¿Por qué Jesús decide escoger estos hombres y llevarlos a un lugar que ellos, a lo mejor sabrá Dios, le pasaron por encima, pescaron en ese lugar, o no tiraron la red porque dijeron, ahí no hay nada? Lo llevó a un área, a lo mejor donde ellos dijeron, por aquí nunca hemos pescado y aquí nunca se pesca nada. Y a lo mejor Jesús los llevó allí en el lugar donde ellos se identificaron con ese nada y sacaron una pesca enorme. De eso, nada sale. De ese, nada sale. A mí me dijeron que yo no servía ni para barrir una iglesia. La recomendación que dijo una persona hace muchísimos años atrás, tú no tienes futuro, y otro dijo, ni para barrer la iglesia. Pero Dios me llevó a la esquina, porque eso es lo bueno, que cuando Dios te lleva al lugar
donde alguien te dice tú no tienes valor o no sirves, es que Dios viene y dice, de aquí es lo que yo voy a hacer, de aquí es donde yo me voy a glorificar, esto es lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer para avergonzar a la gente. Te cambia tu forma de pensar, te cambia tu forma de vivir, te cambia tu forma de hablar, aleluya, te mete a unas dimensiones de poder, aleluya, que tú entiendes, aleluya, que tú trataste en todas las esquinas, pero Jesús te llevó a la esquina, aleluya, que Él quería llevarte. Gloria a Dios. Y cuando eso ocurre, entonces se manifiesta la gloria. Pero es que tú no tienes estudios, y el estudio que da el Espíritu es mejor que el estudio que da el ser humano. Guiados por el Espíritu, somos hijos. Pero esa sería otra lección. Los llevó al lugar donde nunca antes habían estado y habían pasado por ese lugar. Y allí era donde estaba la pesca. Tira la red, Pedro, en tu nombre. Cuando salieron los peces, Señor, apártate. Llegaron a la orilla. Pedro dejó todos los peces. Mire qué bendición terrible. Pescó para otro. Yo de verdad, y yo tanto trabajo y ahora tengo que entregárselo a otro. Así es nuestro Dios. Al joven le dijo, véndelo todo, y él le dijo, no. No lo vendió. Yo he predicado que hay gente que Dios le pide y a otros no le pide nada. A Pedro le dijo, préstame tu barca. Se la pidió, estaba vacía y se la devolvió llena. Pero Pedro no disfrutó ni un pescadito. Dice que dejaron las barcas llenas de peces y se fueron. ¿Quién salió beneficiado? A lo mejor los familiares que estaban por allí esperando un pez. O a la multitud que estaba allí. Alguien se llevó un tronco de aquellos peces. Y Pedro se llevó a Jesús. Y Jesús se llevó a Pedro. Alguien se llevó los peces, pero el Señor se llevó a Pedro porque le dijo, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. ¿Pero cuánto tiempo se tardó? 3 años. 3 años bregar con una persona que tiene un temperamento, un carácter, no es fácil. Y ahí es donde está todo esto, hermanos. Qué importante tú eres. Aquellos hombres eran simplemente pescadores porque cuando los encontramos en el libro de los Hechos, nos dijeron, esta gente no son galileos. No son pescadores esta gente, no son de allá, no tienen ni letra, no saben ni expresarse, mira lo que están haciendo. Cuando una persona está llena del poder de Dios, no se necesita un doctorado en nada, lo que se necesita es poder de Dios. Amén. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, amén, tú podrás, el hombre sencillo buscará la forma de cómo traer un mensaje lleno de palabras, pero cuando viene un hombre lleno del poder de Dios, lo trae con unción, poder y fuego. Aleluya. Y yo prefiero ser lleno del poder de Dios y que sea la palabra del Espíritu la que edifique y no la palabra del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro era sencillo, pero tenía un carácter increíble. ¿Qué tú y yo tenemos para darle a Dios en nuestros días? Yo no tengo nada tan importante. Y lo que acabo de decir, de que somos tan importantes para Dios, de que Dios decidió ponernos, aleluya, como la creación más hermosa, como la niña de sus ojos, y nosotros decir que no somos nada. Ay, hermano, yo no soy nada, a mí me tienen en nada. Pues eso, el que te tiene en nada tiene mucho cuidado en la forma como se expresa. Porque hay gente que habla de otras personas como si fueran nada. Le hablan a la gente como si no fuéramos hijos de Dios, como si no fuéramos parte de ese propósito divino establecido por Dios. Y hay otros que se creen que no son nada. Eso es lo que hacemos. En esta mañana, yo creo que lo que le he hablado creo que es suficiente. A veces Dios se mete en nuestra barca. Dios no va a permitir que nuestros procesos nos hundan. Yo que es fácil decirlo porque usted no pasa por procesos. Los procesos míos son más difíciles que los de mucha gente.
Pero el valor o el peso de lo que tú pasas, a lo mejor la prueba tuya, tú dices, no, la mía pesa el peso que yo siento y yo me lo pongo, y a lo mejor para mí me dobla el peso tuyo, a lo mejor me dobla la cintura, la espalda, amén, porque tu peso no es el mismo que el mío, en cuestiones de experiencias y de propósitos, y por lo que estemos pasando. Hay otros que en cuestión de nada, a la orilla del lago, la orilla se ahogan. Yo decía los otros días que yo estaba mirando algo y fue que un hombre cayó en un charco y empezó a gritar, me ahogo, y empezaba a dar palmadas y sacudir tratando de salvarse. Y otro le gritó, mira, párate. Y cuando se paró, el agua le llegaba a los tobillos. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros nos ahogamos y gritamos, me estoy ahogando en media pulgada de agua. Pero el que tiene fortaleza y sabe, si camina es sin problema. Y yo decía que yo sé nadar y yo floto. Que en Isabela hay un lugar donde las corrientes todos los años se ahoga a alguien porque no sabe cómo bregar con las corrientes. Y en las corrientes en Isabela es como un remolino. Ese mismo remolino que te tira te coge, te jala y te lleva y te tira a la orilla. Increíble. Pero el que no sabe pelear contra la corriente termina cansado y se ahoga. Y si no sabe nadar, aún peor. Y yo me tiro en la corriente esa. ¿Y qué hago yo? Me quedo flotando por encima del agua y la corriente me lleva donde me va a llevar y nado en paralelo con la corriente y salgo a la orilla. Tan fácil como eso. Si usted es flaco, se ahoga. Como yo soy gordo, floto, la grasa flota. Usted tira una poquita de aceite al agua y usted ve la gotita de aceite flotando. Así tiene que ser el Hijo de Dios en medio de tu corriente inversas. Tienes que flotar. Tienes que flotar en medio de tu proceso, en medio de tu torbellino. Tienes que flotar. En medio de esa situación, flota. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nuestra hermana.